Su presencia, aleluya, se pasea entre nosotros, gloria a Dios, dándonos la victoria y todo lo que le pedimos al Rey de Reyes, hermanos. Vamos a estar abriendo las Escrituras, aleluya. Espíritu Santo, alabado sea su nombre, aleluya. Bendito sea el Cordero, Espíritu de Dios. Gloria a su nombre. Vamos a estar abriendo en el libro de Romanos, alabado sea el Señor. Poderoso Jesús. Amén, amén. Yo no le puse tema, aleluya, amén, a esta palabra. Yo pensaba ponerle un tema, pero digo, Señor, el tema se lo va a poner el Espíritu Santo, aleluya, amén. Amén, gloria a Porque Dios. de Él viene la palabra, aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, aleluya. Yo trataba de buscar un tema, pero digo, no, Señor, yo no le voy a poner tema a tu palabra. Poderoso Jesús. Al menos por esta ocasión, así es, amén. Gloria. Alabado sea Cristo. Aleluya. Santo del Señor. Santo, aleluya. Gloria a su nombre. Espíritu Santo. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, Gloria a Dios. Aleluya. Amén. del 1. Voy a tratar de irme rápido, es un poco larga la explicación, amén, de la palabra. Voy a tratar de irme un poco rápido, amén. Espíritu Santo, del 1 al 10. Amén, amén, amén. 10, del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Versículo 10, capítulo 1 al versículo 10. Poderoso. Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo que en él cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Estoy para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Repetimos ese texto, el último, el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se pueden sentar en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Irme un poco rápido. Gloria a Dios. Amén, amén. La palabra de Dios nos enseña, aleluya. Estamos mirando, aleluya, donde Pablo le habla al pueblo de Israel, pero más bien le estaba comentando a la iglesia, amén. Donde le está diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación, amén. Era el anhelo de Pablo que los de Israel pudieran comprender lo que él estaba hablando, amén. Sabemos que el pueblo de Israel se regía, amén, por la palabra aleluya, por los escritos de Moisés. Por lo tanto, no podían aceptar que Jesucristo era el Salvador o que era el Hijo de Dios que venía a salvarnos, amén. Ellos no lo podían creer porque tenían una ley. Gloria al Señor. Todos nosotros conocemos los puntos de la ley, amén. Entonces Pablo le explicaba a la iglesia, aleluya, y les decía que era su anhelo, alabado sea el Señor,
Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios. Amén. Como Pablo tenía celos de Dios cuando decían que Jesucristo hacía milagros y que los profetas, aleluya, andaban predicando una doctrina que para ellos era errónea. Eso es que ellos tenían celo de Dios. Por lo tanto, sabemos que Pablo perseguía a los discípulos de Jesucristo, los encarcelaba, incluso los mataba. Ese era el celo que tenía Israel para con Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Después dice aquí, sigue diciendo el texto, alabado sea el Señor, porque yo les doy testimonio de que teniendo celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Dice el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, creyendo que estaban haciendo bien, no se estaban sujetando a los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel es lo que estaba haciendo. O sea que estaban viviendo una vida prácticamente engañosa. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Amén. ¿Qué es lo que estaba dando a entender? Aleluya. Que el hombre ya no se iba a regir por las leyes de Moisés. Alabado sea el Señor. Cosa que hoy en día las personas, hermanos, han venido haciendo día a día. En diferentes iglesias hay diferente, aleluya, diferente doctrina. Y muchos se están rigiendo aún, no completamente la ley, pero están viviendo partes de la ley. Guardar el sábado, amén. Alabado sea el Señor, aleluya. Podemos hablar también, aleluya, de, pues el sábado no se pueden hacer milagros para los israelitas, amén, porque era un mandamiento que estaba escrito, amén. Entonces, hermanos, aleluya, muchas personas aún han guardado no tan solo la ley, sino las tradiciones. Decía el siervo el día de ayer, meten el pino al altar, amén, hacen coreografías y tantas cosas. Por eso la palabra de Dios, Pablo le estaba hablando a la iglesia para que nosotros supiéramos que lo que estaban haciendo la ley no la estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios, sino a la voluntad del hombre. Amén. Porque Dios no quería que los israelitas hicieran lo que estaban haciendo. A Dios no le agradaba que estuvieran matando, aleluya, a sus hermanos. Amén. Porque escrito estaba, aleluya, en aquel tiempo que no matarás. Amén. Y ellos no estaban cumpliendo ese punto de la ley, mas estaban siendo guiados por doctrina de hombres. Amén. Alabado sea el Señor. Nos dice, aleluya, el capítulo 5. Se me cambió, gloria a Dios. Capítulo 5, aleluya. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. ¿Qué nos da a entender ahí la palabra de Dios? El hombre que haga tales cosas vivirá por ellas. Hermano, si tú y yo estamos metiendo la ley de Moisés a nuestra vida del día de hoy, entonces tú tienes que vivir por ellas. Porque si no estás viviendo por ellas, estás violando la ley de Dios. Amén. Pablo decía que la muerte de Jesucristo era la ley. Amén. Él, aleluya, en pocas palabras, leemos en la escritura donde habla que abolió la ley. Amén. Abolir, hermanos, aleluya, si tú buscas, alabado sea el Señor, es quitar, suspender, amén, una ley que en el pasado, aleluya, era válida. Amén. Como hoy en día en la tierra, sabemos que hay leyes que han sido quitadas, pero esas leyes no son olvidadas ni borradas de los archivos. ¿Sabes por qué? Porque esas leyes tienen que ser guardadas para que el hombre sepa que la tierra también se rige por leyes. Por eso fueron escritos el Viejo y el Nuevo Testamento. Pero el Viejo Testamento no se puede olvidar ni quitar, porque dice la palabra de Dios que no pasará ni una tilde, amén, hasta que no venga el Señor.
Alabado sea Dios. Dando a entender, hermano, esta palabra que está escrita por medio de la ley es para que tú y yo sepamos, aleluya, lo que Dios hacía en aquellos tiempos con los siervos por su grande misericordia. Mas sin embargo, sabemos que en la Escritura habla, aleluya, que muchas de las personas estaban violando esa ley. Desde el principio la ley fue violada. Amén. Cuando Adán, aleluya, tenía una ley de que no tenía que comer del fruto prohibido. Pero más sin embargo ellos no obedecieron a la ley de Dios. Desde el principio la ley fue violada. Entonces, alabado sea el Señor, que ya sabemos lo que pasó con Adán y Eva. Fueron sacados del paraíso, tuvieron que trabajar la tierra, con dolor dio parto. Amén. Pero se hablaba ayer, antier, quiero decir, hermano, del holocausto que hacía Abel y Caín. Era, aleluya, era algo que estaba anunciando que un día iba a venir una persona que iba a librarnos de esa ley y de ese pecado. Porque la ley, dice la Escritura, que no hay hombre justo sobre la tierra. Y por cuanto dice que no hay justo sobre la tierra, es porque no hay hombre que pueda cumplir una ley. Y hoy en día el hombre, hermano, el hombre está tratando, se ha predicado en otras ocasiones, que el hombre ha tratado de mezclar la ley y la gracia o la justicia de Dios. Amén. Vamos a leer, aquí es donde empezamos a leer, aleluya, ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 11. Poderoso Jesús. Dice así la bendita palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él se derramó, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Antes, por la ley, el hombre estaba padeciendo. Amén. El pueblo de Israel sabemos que se endureció contra Jehová y no estaba cumpliendo. Sabemos cuando el Señor Jesucristo en un pasaje, creo parece ser en el libro de Mateo, habla y le decía a los fariseos hipócritas, amén, porque no podían cumplir la ley, porque dice que colaban el camello y se tragaban el mosquito, amén. ¿Qué les daba a entender el Señor? Aleluya. Que eran hombres que pensaban que estaban haciendo la ley, pero no la estaban cumpliendo al tal como es. Por eso en el versículo que leímos primeramente nos dice que el que vive por la ley, que la cumpla. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a leer Romanos capítulo 7. Capítulo 7 del 1 al 25, hermanos. Y pongan atención lo que dice la palabra. Del 7, 1 al 25. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Amén. Hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive.
porque la mujer casada es sujeta por la ley a su marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen del viejo de la letra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. ¿Qué nos dice? Aleluya. De luego que es bueno, dice el 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, estoy mal, es en el 13. Así que si en vida, dice, del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Da a entender, hermanos, que si Jesucristo murió por nosotros, entonces ahora nosotros somos libres de la ley. Amén. Él pagó por nuestros pecados, los cuales no podíamos cumplir. Por eso en el libro de Ezequiel, aleluya, donde habla de la palabra, o Jesucristo más bien decía, aleluya, le decía a los fariseos, porque ustedes me habéis robado. Hablaba de los diezmos en aquel tiempo. Ellos le decían, Señor, ¿en qué te hemos robado? En diezmo y ofrenda. Estaban robando a Dios, ciertamente. Estaban robando a Dios en diezmo y ofrenda. El Señor lo sabía. Cuando Jesucristo, hermanos, aleluya, cuando Jesucristo anduvo predicando, amén, se dice que hace más de 2000 años, Jesucristo todavía vivió en la ley. Por eso dijo, vengo a abolir la ley, pero no vengo a quitar la ley. Se lo estaba diciendo a los israelitas en aquel tiempo. Vengo a abolir la ley, mas no vengo a quitarla, sino a hacerla cumplir. ¿Por qué se los estaba diciendo a ellos? Porque él sabía que ellos no estaban cumpliendo con la ley y estaban cargando al pueblo de leyes las cuales ellos no estaban llevando. Amén. Jesucristo, aleluya, vivió predicando la palabra del Rey de Reyes, pero él sí pudo cumplir esa ley para mostrar a los fariseos que todo era posible. Amén. Pero por medio de su muerte, Él nos libró de ese grandísimo pecado. Se ha predicado sobre Ananías y Zafira. Las personas morían irremediablemente, porque en aquellos tiempos tenían que respetar las leyes de Dios, mas no las estaban respetando. Amén. ¿Cuántas personas no murieron a causa de la ley? Muchas. Alabado sea el Señor. Pero Jesucristo, por su amor y su misericordia, hermanos, repasaba yo el texto de San Juan 3:16 y me daba a entender cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No es un pasaje común, sino es un poderoso pasaje. Cuando dice que por amor al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no estaba cumpliendo los requisitos de Moisés. Amén. Incluso, hermanos, alabado sea el Señor. Me extiendo al siguiente versículo, que es Romanos 8:1-39. Voy un poco rápido para que esta palabra sea predicada completa. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 39. Alabado sea Dios. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, que ya no hay condenación, ya la ley no te puede condenar. Amén.
Ya no te puede condenar una ley. Si tú robas, Jesucristo te perdona, pero tienes que arrepentirte, porque leímos: el que confesare con su boca y se arrepintiere y creyere en el Señor será salvo. Pero ya no estás siendo condenado si cometes un fraude. Hoy en día, como cristianos, seguimos teniendo errores, seguimos quizás robando, seguimos pecando, pero ya no somos condenados, porque Cristo murió por nosotros. Amén. Es ahí donde por su muerte vino a abolir la ley. Ahora pecamos, pero es un abogado para ti, para mí. Ya no eres: ay, ya pequé, ya soy condenado. No, hermano, porque ahora abogado tienes. Amén. Abogado tienes si tú pecares contra Dios. Me quedé en el 8, o sea, leí el primero. Dice el 2: porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, o sea que no la cumplía, por la carne, Dios, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto designios de la carne son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Amén. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, que pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Poderoso Jesús. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué nos da a entender? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿De qué esclavitud habla, hermano? De la ley. No recibiste ya el espíritu de la ley, sino recibiste el Espíritu Santo, aquel que murió por tus pecados y por mis pecados, aleluya, y por su gracia soy salvo. Amén. Dice la palabra: ya no es por obra, para que nadie se gloríe. Antes era por obra, ahora no. Alabado sea el Señor. Dice el 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación en el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Hasta dónde le dije? Hasta el 39. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que estamos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Para la esperanza pero la esperanza que se ve, no esperanza, dice, no es esperanza. La que se ve no es esperanza. Amén. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indeseable. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí les hablaba Pablo. Dios es el que justifica. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo. El que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos esperará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alabado sea el Señor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Nada nos podrá separar, hermano, porque tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Aleluya, amén. Nada nos podrá separar, como dice ahí, ni tribulación, ni espada, ni muerte, ni nada, hermano, ni hambre, ni desnudez. Aleluya, porque el que pagó por ti, aleluya, hoy está a la diestra del Padre. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a leer, aleluya. Voy rápido. Vamos a leer el libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Alabado sea el Señor. Del 1 al 24. Amén. Cuando estén convenidos, glorifiquen al Señor. Aleluya. Alabado sea Cristo. Alábale que Él vive. Bendito sea el Señor. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Espíritu Santo. Amén. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Amén. Pues el pecado es infracción de la ley. Alabado sea el Señor. El pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo nos aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Amén. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos la verdad de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Alabado sea el Señor. Amén. Nos ha mandado. Leemos el 24. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto, sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, hermano, está hablando del mandamiento, pero se puede decir, está hablando, dice, en este es, y este es su mandamiento. Amén. Ya no los mandamientos del pasado. Antes, el que mataba infringía la ley. Amén. Es casi lo mismo. Dense cuenta. Yo estaba, ¿cómo les puedo decir? Le estaba pidiendo a Dios cómo interpretar esto. Pero la ley de antes es semejante a la de Jesucristo. Pero ya no es la ley tan severa que teníamos antes como ahora. Porque Él murió y es abogado tuyo y mío. ¿Qué es lo que pasa? El que mataba violaba la ley. Ahora ya no solamente vas a matar con cuerpo o con tu mano. Amén. Cuando dice infringe la ley, es porque ahora
si tú aborreces a tu hermano, ya estás cometiendo un asesinato. O sea que lo mismo, pero ahora en diferente, ¿cómo les puedo decir? Ahora con más temor. Con más temor. Pero ¿sabes qué? Pero ahora la ley ya no te condena, porque tienes a Cristo como abogado. Hasta hoy la ley no te condena, porque el abogado es Jesucristo, el cual va a abogar por ti si te arrepintieres después de lo que has cometido. A ver, viene a mi mente. La mujer que agarraron en adulterio, todos aquellos hombres de Israel la querían condenar con muerte a piedra. Amén. Pero Jesucristo ya no la condenó. Recuerden que le dijo: el que esté limpio de pecado, que arroje su primera piedra. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a tirar las piedras y se fueron. ¿Y qué le dice a la mujer? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Amén. Ni yo te condeno. Amén. Ellos querían hacer cumplir una ley. Es ahí donde Jesucristo vino a cambiar esa ley, hermano. Recuerden, no la borró para olvidarla. Vino a cumplir la ley. Pero ahora Él, por su muerte, nos ha librado de esa ley que tú y yo no podíamos cumplir. Amén. No podíamos cumplir la ley, porque en estos tiempos cuántos adúlteros o adúlteras hay. Y si tú y yo siguiéramos cumpliendo esa ley, ¿a cuántas personas le diéramos muerte creyendo que amamos a nuestro Señor Jesucristo? Por eso dice: si tú aborreces a tu hermano, cometes asesinato. Amén. Estás matando. En pocas palabras, o sea, infringió la ley y cumplió la ley. Ahora nosotros estamos bajo la gracia de Dios, pero cuando dice que cumplamos la ley de Jesucristo, dice que ames a tu hermano. Eso es lo que está diciendo. Acuérdense que Pablo habla en el libro de Corintios que lo más grande es el amor. Ahí se resume todo. Toda la ley y todas las cosas se resumen en el amor. Ya no hay ley. Tú tienes que amar a tu hermano porque es la ley que Jesucristo dejó para nosotros. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. ¿Qué nos va a entender, hermano? Que no critiquemos, que no acusemos, aleluya, que no levantemos falsos testimonios, alabado sea el Señor, que no andemos discutiendo uno con otro. Todo eso tenemos nosotros que dejar. Amén. Porque eso es lo que Jesucristo. A ver, si no podíamos cumplir una ley tan severa, ¿acaso no podemos cumplir algo que Dios ha puesto tan sencillo en nuestras vidas? Queremos llegar a vivir la misma ley de antes, que si te agarran en fornicación te maten. Yo creo que a nadie le agrada esa ley, porque diría uno: no, pues tendríamos que matar quizás a medio Veracruz. Amén. Tendríamos que matar a medio Veracruz, hermano. ¿Cuántas personas no infringen esa ley de adulterio? Pero hoy estamos bajo la gracia. Solamente nosotros tenemos que cumplir lo que Dios dijo: ama a tu hermano. Ama a tu hermano. ¿Qué da a entender? No le robes a su esposa. Mujer, no le robes a su esposo. Ama a tu hermano. Amén. Es tan sencillo cumplir la ley de Dios cuando nos dice: ama a tu hermano. Hoy no hay una ley que te condene, solamente te dice: ama a tu hermano. Alabado sea el Señor. Poderoso Jesús. Vamos, aleluya, a leer el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9, aleluya. Poderoso. Alabado sea el Rey. Alaba al Señor, aleluya, que Él vive. Amén, amén. Hermano, lo que yo quiero, aleluya, que quede claro, aleluya, que la palabra de Dios nos está enseñando, aleluya. Si tú quieres vivir, aleluya, escucha bien y examinémonos. Si tú quieres vivir bajo uno solamente, un régimen de la ley, trata de cumplirla toda. Amén. Trata de cumplir toda la ley por cuanto estás viviendo bajo una ley. No condenes al adúltero. No condenes al fornicario. Amén. Porque nosotros no somos jueces para condenar. Hoy estamos bajo la gracia que aún el más vil, el más pecador, hoy obtiene el perdón por nuestro Señor Jesucristo, mientras que tenga vida y se arrepienta con todo su corazón. A nosotros no nos corresponde condenar como hacían los israelitas en aquellos tiempos.
Por eso dice el Señor, ama a tu hermano, aleluya. Y si tu hermano cayó en fornicación, háblale de la palabra de Jesucristo, pero no lo condenemos, alabado sea el Señor. Porque si nosotros condenamos a nuestro hermano, entonces tú y yo tendríamos que cumplir toda la ley, por cuanto estamos queriendo poner en participación un régimen de la ley. Dice el Señor, el que quiera cumplir la ley, que la cumpla toda. Amén. Si nosotros queremos hacer jueces por medio de las leyes de Moisés, tenemos que cumplirlas todas, hermano. Amén. Tengamos cuidado, aleluya. Hoy estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leemos Romanos 3:9. ¿Qué nos dice Romanos 3:9? Aleluya. Alabado sea el Señor. 3:9 hasta el 19. No hay justo, dice aquí. Dice, ¿qué pues somos nosotros? ¿Qué pues somos nosotros mejores que aquellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso es lo que decía Pablo, aleluya, a su iglesia. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron, dice, inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están viviendo bajo la ley. Por eso el Señor nos recuerda, si quieres cumplir la ley, tienes que cumplirla toda, aleluya. Dice, aleluya, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Entonces el que quiere cumplir ley, si no la cumple, quedará bajo juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, para el que entienda, si no hubiera habido ley, Adán no se hubiese escondido de Dios. Si Dios no le hubiese dicho, si comen de ese árbol morirán. Si Dios no le hubiera dicho eso a Adán y a Eva, ellos no se hubieran escondido. Pero tenía que haber una ley para que ellos puedan ser enjuiciados por medio de la ley. Amén. La ley nos hace conocer el pecado.